Colombia tiene 48.258.494 habitantes. De estos, la población económicamente activa es de 24.902.240, es decir, un 51,6% de la población. La tasa de desempleo es del 10,5%, lo que se traduce en 2.614.735 personas desempleadas. La tasa de ocupación es del 56,6%, o sea, 22.275.170 personas. El porcentaje de ocupados que contribuye a salud, pensión y riesgos laborales, o lo que podría traducirse trabajadores en condiciones dignas, es del 35%. Aproximadamente 7.796.309. De esta información podemos inferir lo siguiente: de un total de casi 25 millones de colombianos que pueden trabajar, hay 3 millones que no trabajan. De los que trabajan, es decir, de los otros 22 millones, solo 8 millones se encuentran trabajando en condiciones dignas. Esto lo medimos por los aportes que hacen a la seguridad social. Y aproximadamente 14 millones de colombianos se encuentran laborando en la informalidad. Solo 1.028.750 trabajadores en Colombia pertenecen a una organización sindical. Esto quiere decir que es apenas el 4% de 25 millones de trabajadores. O, en otras palabras, 1 de cada 25 trabajadores pertenece a un sindicato. El video de hoy hablará sobre los sindicatos en Colombia. Bienvenidos. La información que les acabo de suministrar fue conseguida de fuentes oficiales del gobierno colombiano, del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, y del Ministerio de Trabajo en la plataforma llamada Filco, Fuentes de Información Laboral de Colombia. Los datos y los links se los puedo dejar en el blog donde está este video en medio escrito, y allí podrán consultar si tienen alguna inquietud adicional. El dato sobre la afiliación sindical lo obtuve de la Escuela Nacional Sindical y los estudios que ha hecho sobre cuántos trabajadores hay afiliados en el país. Con esta información que tenemos, es válido hacerse una pregunta: ¿será que el bajo índice de afiliación sindical es proporcional a las condiciones tan precarias que tenemos los trabajadores en Colombia? Pues bien, ya que Colombia ha hecho esfuerzos para pertenecer al club de los países ricos o a la OCDE, y queremos compararnos con esos países del primer mundo, hice una investigación sobre los países que tienen afiliación sindical más alta y este fue el resultado. Lo obtuve de la Organización Internacional del Trabajo en la plataforma que lleva las estadísticas a nivel mundial sobre el trabajo. La tabla obtenida es de los datos que suministran los gobiernos a este sistema. Y miren los resultados. Islandia es quien puntea con un 90,4% de trabajadores afiliados a un sindicato. Cuba es el segundo país con el 81,4%. Y de ahí hacia abajo la lista sigue: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica y Noruega. Y otros más, ahí pueden mirar la tabla. De estos países que les acabo de mencionar, todos tienen más de la mitad de su población trabajadora organizada en un sindicato. Cuando escuchamos en nuestra cotidianidad nombres de países como Islandia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Noruega, nos hacemos automáticamente una idea en la cabeza que son países con prosperidad económica, con calidad de vida y que cubren las necesidades básicas de sus habitantes. Estas cifras son concluyentes y determinantes y demuestra la estrecha relación que hay entre la pertenencia a una organización sindical y las condiciones de trabajo, que a su vez se traducen en condiciones de vida dignas para la sociedad.
Estas garantías que han conseguido los compañeros y compañeras de otros países que son referentes mundiales en políticas sociales se han conseguido gracias a la negociación colectiva de los sindicatos. Por esta razón, es un reto en Colombia, y bueno, me atrevería a decir, no solo en Colombia, sino en los países donde las condiciones de trabajo no son dignas o son muy precarizadas, aumentar el número de afiliados en las organizaciones sindicales. Ojo, es aumentar el número de afiliados, no aumentar el número de organizaciones. Porque debemos tener en cuenta algo, son los sindicatos fuertes los que representando a un gran número de trabajadores consiguen derechos como los que podemos envidiar de otros países más desarrollados. Pues bien, en el blog anterior les hablé sobre los sindicatos y en esta ocasión les voy a hablar sobre los tipos de sindicatos, su estructura, conformación y organización. En el reglamento colombiano, los sindicatos se pueden categorizar en niveles o grados. Los sindicatos de primer grado o de industria, de gremio o de base son aquellos que agrupan a trabajadores en un número no menor de 25. Los sindicatos de base son aquellos trabajadores que conforman un sindicato dentro de una empresa. Los sindicatos de industria ya agrupan a trabajadores de diferentes empresas pero que se dedican al mismo sector. Ese es el caso del sindicato al que yo pertenezco, la USO, quien agrupa a los trabajadores de la industria del petróleo. Pero también nos encontramos con ejemplos como el de Sintraelecol, que agrupa a los trabajadores de la energía eléctrica, o a Sintracarbón, que agrupa a los trabajadores de diferentes empresas que explotan las minas de carbón. También están los sindicatos de gremio. Estos agrupan exclusivamente a los trabajadores del mismo gremio o que se dedican a la misma actividad económica. Por ejemplo, el SUDET es el sindicato único de educadores de Bolívar y agrupa a los educadores de Bolívar. O también tenemos el ejemplo de ACDAC, que es muy conocida en nuestro país, que es una asociación que agrupa a los aviadores de Colombia. O como se pueden dar cuenta, son exclusivamente personas con la misma actividad económica. Los sindicatos de segundo grado o federaciones son aquellos que agrupan sindicatos, es decir, organizaciones conformadas por sindicatos, por agrupaciones de trabajadores, forman una federación. Para ello se requieren al menos 5 sindicatos. Como ejemplo de esto está FECODE, que es una de las federaciones más reconocidas del país, que agrupa a los educadores del país. Entonces reúne a los diferentes sindicatos de educadores y conforman una federación. También se encuentra la federación a la que está afiliada mi sindicato, que es Funtramiesco, que ya agrupa no solamente a los trabajadores de la industria del petróleo, sino a los trabajadores del transporte, a los quirúrgicos, a los químicos, entre otros. Y los sindicatos de tercer grado o confederaciones, o más comúnmente conocidos como centrales. Ya esta es la organización que agrupa tanto a federaciones como sindicatos, y es donde conocemos a la más representativa del país, que es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. En Colombia existen 3 principales, por decirlo así, o 3 que son más representativas, que serían la CUT, la CGT y la CTC, la Central General de Trabajadores, la Central de Trabajadores Colombiana. Bueno, adicional a estas formas de organización, podemos decir que existen un cuarto y un quinto grado también. Esto correspondería ya más un poco al trabajo internacional, lo que quiere decir que tanto sindicatos como federaciones como centrales se pueden organizar entre sí a nivel mundial, es decir, organizaciones de diferentes partes del mundo, y conformar las agrupaciones para defender los intereses de los trabajadores. Ese es el caso de Industrial Global Union, que tiene alrededor de 50 millones de trabajadores afiliados a nivel mundial, o de la Federación Sindical Mundial o de la Central Sindical Internacional. La estructura de las organizaciones sindicales obedece a lo que debería corresponder a la mayor representación de la cantidad de afiliados de un sindicato. La máxima autoridad generalmente es la Asamblea Nacional de Delegados, y los delegados son elegidos de acuerdo al número de afiliados, es decir,
una representación de un cierto número de afiliados es un delegado. Por ejemplo, en el caso nuestro, por cada 100 afiliados hay un delegado. Eso se define, lo define la misma asamblea en la conformación del sindicato, cómo va a definir la representación de su máxima autoridad. Generalmente son elegidos por voto directo de cada uno de los afiliados al sindicato. Esta asamblea es la encargada de tomar las decisiones trascendentales del sindicato. A su vez, de dictar a la junta directiva o juntas directivas, dependiendo del tamaño y la distribución geográfica del sindicato, el rumbo de la administración del sindicato. Los miembros de juntas directivas, que pueden ser elegidos por voto directo o por decisión de la Asamblea Nacional de Delegados, generalmente tienen una dedicación exclusiva a la administración de la organización. Para esto cuentan en su gran mayoría con unos permisos, en unos casos permanentes o parciales, para poder desempeñar su función. Hay algunos sindicatos, dependiendo de su fortaleza, que han conseguido tener más instancias de participación para los trabajadores, y es allí donde forman comisiones o subcomisiones permanentes, donde hay una negociación o un relacionamiento con el empleador para discutir mayores beneficios para los trabajadores. En algunos casos se dan los comités de salud ocupacional, que esos son por ley, los comités de salud en algunos casos, de recreación, de deportes, de vivienda, de diferentes categorías que son de interés para los trabajadores. A través de las organizaciones sindicales es que los trabajadores realizamos pliegos de peticiones para nuestros empleadores. Estos pliegos de peticiones contienen las solicitudes o lo que consideramos nosotros debería mejorarse en la relación laboral. Estos pliegos de peticiones se llevan a una instancia de negociación, de donde nace una convención colectiva de trabajo. La convención colectiva de trabajo es un acuerdo entre las partes que se convierte en una ley de obligación para ambas partes. Para que se dé una convención colectiva se puede llegar de dos formas: una por un acuerdo directo o la otra por un laudo arbitral. El acuerdo directo es la forma ideal de llegar a una convención colectiva, puesto que aquí se demuestra que las dos partes estuvieron de acuerdo o no tuvieron problemas durante la negociación. Pero cuando no ocurre acuerdo es cuando se llega a una instancia donde los trabajadores también deben tomar una decisión: si irse a una huelga o a un tribunal de arbitramiento. La huelga es un derecho constitucional e internacional que los trabajadores tienen para poder presionar al empleador para que acepte sus peticiones. En la huelga ocurre un cese completo o parcial de actividades dependiendo de la actividad económica que realiza la empresa y de la importancia que tiene para el país. Pero bueno, hablar específicamente de la huelga tomaría más tiempo, y esto lo haré en un próximo video. En caso de no realizarse la huelga, los trabajadores pueden votar por un tribunal de arbitramiento. Digamos que es una forma tranquila de finalizar el conflicto colectivo, pero que es muy peligrosa, porque el tribunal de arbitramiento está conformado por tres partes. Una es un representante de la organización sindical, la otra es un representante de la administración de la empresa, y la tercera parte, que en teoría debería fungir como un ente imparcial, es un representante del Ministerio de Trabajo. El tema del peligro de esta forma de terminar el conflicto laboral es que la imparcialidad del ministerio depende más bien del gobierno que esté en turno. Y si es como los gobiernos que hemos tenido últimamente, créanme que la verdad no es garantía que sea una convención colectiva favorable a los trabajadores. Para los interesados en saber un poco más sobre el desarrollo de una huelga, los invito a seguir el proceso que están siguiendo los compañeros de Sintracarbón, quienes decidieron por mayoría iniciar un proceso huelguístico ante la empresa El Cerrejón. De antemano le envío todo mi apoyo y solidaridad a los trabajadores de Sintracarbón para que puedan desarrollar y sacar adelante ese proceso, puesto que requiere de mucho valor en Colombia tener esa
entereza y esa valentía para poder realizar una huelga. Bueno, y lo siguiente sobre el tema es un llamado de urgencia y también una denuncia. Lo primero es que pues, de esos 14 millones de colombianos que mencioné al principio, que dependen del día a día de trabajar en la informalidad, pues va a ser muy difícil que se queden en sus casas mientras no tienen con qué alimentarse y mientras las obligaciones siguen avanzando, porque es que hasta el momento no se ha detenido la obligación pues, que tenemos nosotros para pagar servicios públicos, para pagar nuestras deudas, etc. Entonces es muy importante para poder salir de esta situación que el gobierno nacional dé directrices claras sobre cómo se puede solventar la situación y cómo los trabajadores pueden tranquilizarse para poder permanecer en sus casas durante este periodo de aislamiento. Por otra parte, esta es la parte de la denuncia, es inconcebible que empresas que están generando tantas utilidades, como fue el caso de Ecopetrol, que el año pasado generó 13.3 billones de pesos, con el sudor y el sacrificio de trabajos de contratistas, que ahora autorice, que dé libre albedrío a los administradores de las firmas contratistas para que suspendan contratos de trabajo, para que realicen despidos colectivos, cuando ni siquiera llevamos 15 días de esta condición. Por favor, es un llamado porque es inconcebible que las ganancias sean conseguidas gracias a nuestro sacrificio y que ante cualquier novedad, entonces el primero que tenga que pagar los platos rotos es el trabajador. Es una situación inconcebible y no se puede creer de empresas que han generado tantas utilidades en los últimos años. Por eso es que me uno al reconocimiento que la sociedad, la población en general, le está haciendo a aquellas empresas que han decidido enviar a sus trabajadores a la casa y mantenerles las condiciones laborales completas durante el aislamiento. Y para ello hay alternativas que deben ser utilizadas. Creo que es un momento en el que debemos entender que lo importante no es cuánto estamos ganando, cuánto se está ganando, si hay utilidades o no. Este es un momento para que la sociedad completa entienda que, bueno, debemos primar la vida y la salud sobre la economía. Espero que esa sea la conclusión y el aprendizaje de todo esto. Bueno, y espero que con este video haya quedado un poquito más claro sobre cómo funcionan los sindicatos en Colombia. Pero lo más importante es que haya quedado claro que mejorar las condiciones en nuestro trabajo se consigue con la unidad y la organización de los trabajadores con capacidad de luchar. La conciencia de clase y la solidaridad, entre otros valores, son importantísimos para alcanzar este objetivo. Y de este tema les hablaré en mi próximo video. Bueno, no olviden, está de más decirlo, pueden dejar cualquier inquietud en los comentarios de este video, suscribirse a este canal, darle like y compartirlo. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.